Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y bueno, compartir foro con mi amigo, el maestro Alejandro Valdés Ledesma. ¿Cómo te encuentras, Alex? Bien, Jessy, muchas gracias. Con mucho gusto y mucha intención de platicar el día de hoy con ustedes, porque seguramente el tema del que vamos a hablar también les va a interesar, no va a ser la excepción. Y bueno, le mandamos un saludo al maestro Luis Alberto Morales Sosa, que por cuestiones de trabajo el día de hoy no está con nosotros. Pero bueno, el día de hoy, como acaba de mencionar el maestro Alex, pues es un tema de suma importancia para todas aquellas empresas que se dedican a la construcción. Y hablemos de lo que es el SIROC, que es el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción, Alex. Sí, Jessy, fíjate que a veces cuando escuchamos SIROC, y nos decimos, ¿y eso con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Todos los contribuyentes están obligados a registrarse en el SIROC? ¿O solamente algunos contribuyentes? Es más, a lo mejor no tengo trabajadores. Sí. No tengo trabajadores asegurados en el Seguro Social y no quiero avanzar más, pero hay clientes que luego me dicen, oiga, quiero registrarme en el REPSE, contador, pero no tengo trabajadores. Entonces, van a haber puntos que vamos a analizar a efecto de que nos quede un poco más claro ¿con qué se come el SIROC, no, Jessy? Sí, en efecto. Y bueno, lo que nos establece el artículo 1 del reglamento de los trabajadores de la industria de la construcción, que bueno, son tanto, es como tal, este artículo es un reglamento que es para los trabajadores de la industria de la construcción, pero más sin en cambio también obliga de cierta manera a todos los patrones que obviamente prestan un servicio especializado de obra a dar de alta a sus trabajadores, pero siempre y cuando estén o por obra determinada o por tiempo determinado. Es en el caso en donde ellos van a entrar en este reglamento. De lo contrario, pues estarían en el régimen obligatorio normal que nos establece el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, Alex. Sí, o sea, entonces, Jessy, debemos entender que el SIROC no es para todos. No. Así como el REPSE no es para todos, también lo es el SIROC, porque mira, Jessy, en Radio Pasillo nos toca escuchar cada cosa donde un contribuyente, persona física o persona moral, no presta un servicio de obra especializado, sin embargo, porque el contador de la empresa contratante le dijo que quería su REPSE, pues estos clientes ya llegan a la oficina bien preocupados porque les necesitan el REPSE, ¿no? Sí, Por poner un ejemplo. Y lo mismo sucede con el SIROC. Entonces, a ver, vamos desmenuzando este tipo de asuntos. A ver, ¿qué tipo de contribuyentes son los que están obligados a registrar las obras? En este caso, las constructoras, bueno, partiendo que ya me responde yo solito, los contribuyentes que son constructoras son los principales obligados a registrarse en el SIROC. Pero pongo este ejemplo, Jessy. Imagina un contribuyente persona moral que tiene su domicilio en la Ciudad de México. Okay. Y la obra la presta en la Ciudad de México. ¿Está obligado a registrarse en el SIROC? Sí. Sí, pero yo tengo no otro domicilio fiscal, sino como soy constructora, pues tengo construcciones en diferentes estados. Así es. Entonces, Jessy, ¿cuántos SIROCs debo de tener? Pues bueno, primeramente tendrías que abrir el registro patronal por cada obra que tengas. Si se encuentran dentro de la misma área, pues pudiera ser con el mismo con el cual te encuentras en tu domicilio fiscal. Pero si tienes otros contratos de obra en diferentes estados, como lo acabas de mencionar, Alex, pues ahí tendríamos que abrir un registro patronal por cada obra. Y en efecto, tendríamos que dar de alta el SIROC por cada obra, Alex. Ándale, mira, ese es el punto al que quería llegar, Jessy, porque luego es común que a veces los contribuyentes entren en cierta confusión. Porque lo primero que llegan con su servidor cuando llegan al despacho es, necesito tu alta en el SAT y tu alta en el Seguro Social. Ya las tengo, contador. Ah, pero ya te empiezan a platicar que tienen una construcción en Guadalajara, tienen otra construcción en la península de Yucatán, tienen otra en el Estado de México.
tienen un N cantidad de obras que están construyendo de forma simultánea. Así es. Entonces creen que con tener el solo registro patronal, y por poner el ejemplo que el domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México, entonces ya con eso ya cubrieron con la obligación, y lo que acaba de decir la maestra Jessie es correcto. Es decir, yo tengo mi domicilio fiscal en la Ciudad de México y aquí tengo un registro patronal, pero estoy construyendo una obra por decir algo, en Guadalajara. Bueno, pues en Guadalajara tengo que dar de alta otro registro patronal del mismo contribuyente, no porque sea un registro patronal diferente, va a ser otro RFC, no. Va a ser el mismo registro del RFC con un registro patronal diferente. Oye, pero aparte de esta, tengo otra en Colima. Bueno, pues en Colima vas a tener que dar de alta otro registro patronal para efectos del IMSS. De tal suerte, Jessie, que si entiendo bien, entonces tenemos el registro patronal de la matriz, que es el del domicilio fiscal, sí, y puede tener 1, 2, 3 o 4 registros adicionales, como bien lo mencionó la maestra Jessie, porque se encuentran en una circunscripción territorial diferente. Ese es el primer punto que me gustaría a mí aclarar, Jessie, porque a veces, como ya lo mencioné, los contribuyentes piensan, yo ya estoy dado de alta en el Seguro Social. Sí, y además de eso creen que por darlos de alta en su régimen, en el régimen obligatorio que tenemos, no tienen la obligación de dar de alta las obras en el CIROC, y ahí pues ojo, hay que tener mucho cuidado con esa parte, pero lo que nos establece el reglamento es que solamente van a estar obligados a dar de alta en el CIROC aquellas empresas, que tengan trabajadores por obra determinada o por tiempo determinado. Porque si tienes trabajadores por tiempo indeterminado, o sea, ahí no va a aplicar. Habría que ver las circunstancias y habría que checar si el trabajador el tipo de actividad que tienes es de construcción, ¿no? Entonces ahí fíjate, sí. Y me surge otra duda, Jessie, porque este tipo de preguntas son las que surgen en la práctica. A ver, entonces, yo debo de dedicarme a un giro de construcción y vuelvo a ser el abogado del diablo. Yo tengo una empresa que se dedica a comercializar algún tipo de producto, no sé, pantallas de televisión, por ejemplo. Pero tengo otra sucursal en Monterrey, donde tengo la sucursal Monterrey, que así se llama, y ahí también me dedico a enajenar. Entonces, volviendo con la misma temática, tengo mi registro patronal en la Ciudad de México y en Monterrey tengo otro registro patronal, donde esa sucursal también tiene trabajadores. ¿Estoy obligado a cumplir con el CIROC? No. Por supuesto. Y qué importante aclaración acabas de hacer, Jessie, porque esto sucede en la práctica y por eso me gusta. Porque ¿de qué va a depender de que estemos obligados a cumplir con el CIROC? Ya lo mencionó la maestra Jessie, de que el contribuyente, persona física o persona moral, se dedique al ramo de construcción. De construcción y que tenga trabajadores por obra determinada o por tiempo determinado. Porque también puede suceder que a lo mejor no me dedico a la construcción, pero soy un propietario que quiere hacer una remodelación dentro de su casa. Entonces ahí, ¿qué te dice la autoridad? Obviamente, a lo mejor tú como propietario no vas a hacer esa remodelación. Entonces, por consiguiente, ¿qué va a pasar? Que vas a subcontratar o vas a tener un contratista. Ese contratista que sí tiene los trabajadores por obra determinada y por tiempo determinado es el que va a tener que dar de alta el CIROC, no tú como propietario, ¿no? Estamos hablando en este caso de una persona física, ¿no? Sí. Entonces nos va dejando más claro la idea la maestra Jessie. ¿Qué es lo que sucede? Entonces debemos dedicarnos a la construcción. Y el otro requisito es que, evidentemente, si nos dedicamos a la construcción, pues debemos de tener trabajadores. Volvemos a lo mismo, no puedes tener REPSE si no tienes trabajadores, porque ¿con qué personal prestas el servicio? No puedes construir un edificio si no tienes trabajadores. Entonces, y la segunda condicionante es que sea por un tiempo determinado, no indeterminado, como lo establece así la Ley Federal del Trabajo para todos aquellos trabajadores que si no vienen estipulado en el contrato o no cumplen las normas para que sea un trabajador eventual, que debe de ser de no más de 30 días, a veces tenemos una mala práctica, Jessie, de que pensamos, pues hazle contrato por cada 3 meses.
Y con eso pensamos que ya es un trabajador por tiempo determinado, ¿no? Y nos ahorramos otro tipo de prestaciones que ahorita no quiero dar ni ideas. Pero eso no funciona así. Entonces, ya nos quedó claro, Jessy, quienes sí tienen que registrar, cumplir con el CIROC y quienes no lo tienen que hacer. ¿Quiénes son estos? Es el propietario, el contratista, el subcontratista o, en su caso, el intermediario. ¿Qué tipo de obras pueden ser estas? Pues pueden ser, ya lo mencionó la maestra Jessy, pueden ser obras privadas o públicas. Se entiende que en una obra pública pues no se va a dar de alta un propietario, porque al ser una obra pública pues el propietario es el gobierno federal. Entonces debemos de tener claro que es como si nos diéramos de alta en una plataforma, ¿no, Jessy? Porque de hecho vamos a hablar de eso. De hecho es un aplicativo, es un aplicativo establecido por el Seguro Social para dar cumplimiento pues con esta parte del CIROC. Sí, pero el primer paso, antes de pasar a lo del escritorio virtual, Jessy, si me lo permites, es precisamente puntualizar que debemos de identificar qué usuario vamos a dar de alta. Si es propietario, si es contratista, si es subcontratista o si es intermediario, ¿no? Entonces, es uno de los principales elementos. Sí, aquí finalmente pues todo va a ser pues precisamente dependiendo del contrato, ¿no? Porque como acaba de mencionar el maestro Alejandro, pues si es obra pública, pues el gobierno entras a una licitación, ganas esa licitación y en base a eso entras como contratista principal. Tú como contratista principal tienes la obligación de dar la obra de alta en el CIROC, que también ahí se puede dar el caso que puedes subcontratar a otros subcontratistas para que obviamente van a hacer otro tipo de obras, ¿no? A lo mejor tú vas a hacer una parte de ese contrato y lo demás lo vas a subcontratar. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver cuáles son los que se van a dar de alta y cuáles son los que no entran, sí. Alex. ¿Qué tipo de información? Esto pretende dar una visión general de lo que es la obligación del CIROC. Ya hablamos de los usuarios, ya hablamos de qué tipo de contribuyentes están obligados a cumplir con esta norma. Vamos a hablar un poco de qué tipo de información debemos de presentar para alimentar el CIROC. La información que nos va a pedir el sistema es precisamente el periodo de ejecución de la obra, una fecha de inicio, una fecha de término. Eso lo debemos de establecer. Evidentemente esta información no la establece el contador, la establecen los ingenieros, los arquitectos, un proyecto de obra que nos presentan a nosotros para que nosotros alimentemos, pero de ninguna manera somos los contadores, porque luego a veces a mí me preguntan, oye, ¿qué fecha le pongo? No, pues es que yo no puedo decirte esto, o sea, eso me lo tienes que dar tú, hay que reconocer cuáles son nuestras limitaciones, ¿no, Jessy? Ya hablamos fecha de inicio de la obra, fecha de término de la obra, el monto de la obra, el monto en pesos, la superficie de construcción, el tipo de obra, el número de aviso de ubicación de obra, observaciones de registro de obra. Ojo, entonces, en el aviso, perdón Alex, en el aviso de ubicación de obra, ese se da obviamente cuando el contratista principal pues manifiesta dónde va a ser la obra, ¿no? En este caso va a ser lo que establece el contrato, donde va a estar ubicada la obra, es el domicilio que vamos a poner en ubicación de la obra. Una vez que tú como contratista haces el aviso primero, porque primero se tiene que hacer el aviso de obra cuando eres el contratista principal, porque si existe un propietario, pues el propietario no va a hacer esa parte, porque él no es el que va a darse de alta o va a dar de alta la obra en el CIROC, sino el contratista, perdón. Entonces, el aviso de obra es de ubicación, es lo primero que se tiene que hacer. Posteriormente ya dar de alta la obra del CIROC, que son donde te piden estos elementos. Y ese número de aviso de obra o de ubicación es el que asignan al contratista principal, y de ahí ese es el que le proporcionan a los subcontratistas, que ahí es donde se van a ir ligando a Alex. Entonces, Jessy, para registrar la obra en el CIROC, debo de tener previamente mi registro patronal en la circunscripción territorial donde se está
desarrollando la obra. Exacto. Porque luego llegan y vamos a registrar el CIROC, pero todavía no tengo el registro patronal donde se está desarrollando. O sea, todo tiene una serie de pasos que se deben de seguir de forma lógica. Ya hablamos de que una cosa es el registro patronal de la casa matriz y otra cosa es el registro patronal de las áreas geográficas donde se esté construyendo la obra. Entonces, primer punto, no podemos registrar el CIROC si antes no tenemos dado de alta un registro patronal donde se está llevando a cabo esa obra, ¿no, Jessy? Entonces, el primer paso sería tener el registro patronal. Exacto. ¿No? Posteriormente registrar en el CIROC en el CIROC, perdón. Y antes de eso, Jessy, nos mencionaste, ¿cómo debo de realizar este trámite? ¿De forma presencial o en línea? No, ya lo puedes hacer de forma en línea. Obviamente aquí la autoridad es un aplicativo. Anteriormente se llamaba SATIC, que bueno, fue el que en este caso el CIROC fue el que sustituyó al SATIC, y ahora pues lo haces a través de línea, donde tú presentas pues precisamente este aviso del CIROC, donde vas a dar de alta la obra, Alex. Pero es en el buzón tributario donde primeramente podemos dar de alta el registro patronal, ¿no? Ah, sí. Obviamente tú entras en donde dice alta patronal y haces la parte de tu registro. Y dije buzón tributario, perdón, una patinada de mosca. Es escritorio virtual. Ese es el aplicativo en ims.gov.mx. Fíjate, Jessy, estamos viviendo una evolución de la tecnología en el caso de que muchos de los trámites se han convertido para beneficio de los contribuyentes, para no hacerlo tan tedioso como antes, que teníamos que llevar las declaraciones en papel al SAT, sí, claro, o elaborar liquidaciones del IMSS a mano con los ajustes correspondientes. No sé si a ti te tocó, Jessy. Sí. A mí me tocó. Esto de alguna manera nos viene a beneficiar y creo que en el mejor sentido, porque al hacerlo electrónico tenemos la forma de allegarnos de las herramientas tecnológicas necesarias para poder hacer todo desde nuestra oficina, ¿no? Entonces, programas como el SUA, programas como el ITSE, programas como el CIPARE, etcétera, etcétera, nos permite cumplir con nuestras obligaciones de carácter, en este caso, laboral. Digo que de repente fallan, ¿eh? Pero si Jessy, eso no se dice. Siempre que está fallando, ¿no? Hay que estar al pendiente para poder meter esos avisos en tiempo y que no se nos pasen los términos, Alex. Entonces, bueno, retomando, lo podemos hacer o lo tenemos que hacer desde un aplicativo del IMSS.gov que se llama Escritorio Virtual. Ahí es donde damos de alta un registro patronal adicional. Entonces, cumpliendo con esa obligación, pues es que tenemos la necesidad, tenemos que registrarnos, darnos de alta, utilizar la firma electrónica del SAT. Fíjate que no sé si se puede con la firma del IMSS. No. Yo lo he hecho con la firma del SAT. No, todo es con la firma electrónica. La firma digital del IMSS solamente te va a servir para hacer altas, bajas, modificaciones. Interesante puntualización. Más. Bueno, la maestra Jessy ya nos está dando luz en ese sentido. Pensé que se podían hacer con la firma electrónica que nos proporciona el IMSS, que se tiene que renovar cada 3-4 meses, sí, ¿no? Meses, la del IMSS. Okay. La del SAT, evidentemente, es cada 4 años. Pero bueno, Jessy, no sé si nos quieres mandar a corte o seguimos. Sí, bueno, vamos a un corte y regresamos, compañeras. Si tienes un bufete de despacho y cada vez te está costando más trabajo conseguir clientes, en Grupo IMEFI tenemos una solución a tu medida. Profesionaliza tu imagen con una presentación de servicios de tu despacho bufete de manera digital. Es momento de verte diferente. ¿Qué incluye nuestro paquete? Un video resaltando los servicios que ofreces y los clientes para los que has trabajado. Presentación profesional en PDF con identidad de tu despacho buffet, la mejor opción cuando se trata de dar a conocerte de forma profesional. Y firmas digitales de cada uno de los colaboradores con la marca del despacho para el correo electrónico o WhatsApp. Para obtener más información, comunícate con nosotros a través de WhatsApp al número 5581 54 74 37. El usufructo se define como un derecho real y temporal que permite disfrutar de bienes pertenecientes a otra persona. Te invitamos a que conozcas el tratamiento legal y fiscal de esta figura e identificar las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para optimizar la carga impositiva.
Los temas que veremos son concepto y fundamentos legales, aplicación práctica, tratamiento fiscal, beneficios fiscales. No dudes más y aprovecha esta oportunidad para inscribirte y fortalecer tus conocimientos con IMEFI. Para recibir información adicional, no dudes en contactarnos a través de WhatsApp al número 55 26 96 71 79 o mediante el correo electrónico cursos@imefi.com.mx. En IMEFI siempre encontrarás cursos de calidad impartidos con destacados expertos en su materia y con experiencia en docencia. Bueno, ya estamos de regreso y comentábamos en el corte pasado que, pues en efecto, el CIROC es un aplicativo que nos da la ley, que nos da el IMSS para dar cumplimiento a todas esas obras que las personas morales pues tienen la actividad de la construcción, Ale. Sí, Jessy. Estamos entonces ya delimitando un poco para quién es el CIROC. Así como hay CIROC, hay ICSOE, hay CISUB, pues son aplicativos diferentes que establecen la norma para que nosotros estemos en capacidad de cubrir con nuestras obligaciones. Estamos puntualmente hablando de CIROC, Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción. Y mi pregunta siguiente, Jessy, sería, ¿cómo nos damos de alta ¿cómo damos de alta las obras en el CIROC? Pues bueno, aquí primeramente necesitamos entrar con la firma electrónica del representante legal. Entras a lo que es el CIROC, que dentro de la página del IMSS, www.ims.gov.mx, hay un apartado que se llama CIROC. En ese apartado tú entras y bueno, ahí te va a pedir la firma electrónica con la cual tú vas a poder hacer tendríamos que entrar al escritorio virtual, Alex. Uh-huh. En el escritorio virtual tú entras con la firma electrónica del representante legal y hay un apartado donde tú vas a seleccionar el registro patronal, que obviamente previo tú ya lo hiciste, y entonces ahí es donde tú vas a poder dar de alta el registro de la obra. Como les comenté en el corte pasado, primero tenemos que dar de alta el aviso de ubicación, si eres el contratista principal. Una vez que das de alta ese aviso de ubicación, posteriormente ahora sí vas a dar lo que es el alta de la obra, donde te van a pedir ciertos requisitos, que es lo que acabamos de comentar. ¿Ese aviso de ubicación en dónde se da de alta, Jessy? En ese mismo apartado. Ya. En el escritorio virtual seleccionas lo que es el registro patronal. Una vez que lo seleccionas, ahí hay una parte donde te dice registro de obras. Entras a esa parte del registro de obras y ahí es donde te van a empezar a pedir todos los requisitos que mencionamos, el periodo, el monto de la obra, qué es lo que vas a realizar, qué es el objeto de esa obra que viene dentro del contrato especificado, la ubicación. Muchas veces el contratista principal no te da lo que es la ubicación de la obra porque a veces no hacen ese aviso de ubicación. Entonces lo que tenemos que hacer es que te va a solicitar el RFC del contratista, que es el que te está contratando como subcontratista, y tú vas a poner el RFC y con ese RFC se va a ligar esa obra. Alex. Sí, muchas gracias, Jessy. Y me surge una duda. A ver, nosotros tenemos que registrar la fecha de inicio y la fecha de término de la construcción de la obra. Pero así como hay incidencias en el SUA con respecto de la nómina, que es incapacidades, ausentismos, etc., ¿qué debemos de entender o cómo debemos de resolver si nosotros establecimos una fecha de inicio y una fecha de término, pero esa fecha de término no se concretó? Sí, aquí ¿qué va a suceder? Que bueno, hay contratos que pues finalmente al inicio se acuerdan por un monto, por un periodo, pero dentro del paso del tiempo pues se puede ampliar la obra, el monto se puede modificar, el periodo. Entonces ahí ¿qué va a suceder? Que a través de un adendum pues nosotros vamos a hacer un aviso igual en el CIROC de modificación. Entonces en ese aviso vamos a poner si se amplió el plazo, si se modificó el monto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Lo que conocemos como incidencias, ¿no, Jessy? Exactamente. O sea, la incidencia por sí sola
y voy a tratar de ser muy, muy claro. A ver, yo contrato una obra que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, del mismo ejercicio. Pero no porque haya contratado más obra, es decir, no porque haya dicho, ahora quiero que me construyan algo diferente, no. Sencillamente la obra no se llevó a cabo en ese periodo. Y se requiere forzosamente hacer un adendum al contrato para que después lo podamos registrar en el CIROC como una incidencia. O sea, no nada más es decir, oye, tenías que entregarme la obra en diciembre, pero no terminaste. Ah, bueno, pues dime cuándo terminas. Termino en marzo. Y ahí se queda, ¿no? Ya no tenemos que hacer nada en el CIROC. Por supuesto, sí tenemos que hacerlo, ¿no? Sí, en este caso tenemos que presentar lo que son las incidencias, como lo acaba de mencionar el maestro Alejandro. Y esas incidencias es donde va a haber modificaciones, donde se puede dar de baja ya la obra, el término de la obra, donde pues se va a ampliar el plazo y tenemos que presentar ciertos reportes, que obviamente esos reportes tendrían que coincidir con lo que es el ICSOE, ¿no? El número de trabajadores, cuánto monto de la obra has ejecutado en ese periodo. Entonces, esa información se tiene que presentar en esas incidencias, ¿sabes? Correcto. Nos queda muy claro, Jessy. Entonces, vamos de la mano. Generalmente, aquel contribuyente que se dedica al ramo de la construcción, pues es un servicio de obra especializada. Así es. Entonces, va de la mano con el REPSE. Así es. Entonces, cuando hablamos de ICSOE, SISUB, y el otro se me fue el avión, ¿cuál es? El SISUB, el ICSOE y el CIROC. El CIROC. Los tres, perdón por se me fue el avión. A ver, ICSOE, SISUB y CIROC. Son conceptos diferentes, pero van de la mano. Así es. Y no quiere decir que es lo mismo, sino que son obligaciones que nos marca la norma diferentes, Jessy, ¿no? Entonces, es importante aclararlo porque a veces, ahorita me hice bolas con los términos y lo mismo sucede con los contribuyentes. Oye, ¿ya cumpliste con el CIROC? Oye, ¿ya cumpliste con el ICSOE? Oye, ¿ya cumpliste con el SISUB? Y decimos, pues no sé. Yo creo que sí. Entonces es importante tener pues a la mano a personas especialistas que puedan apoyarnos en este sentido porque evidentemente nos puede acarrear una serie de consecuencias que probablemente nos indiquen una carga financiera como multas y por no cubrirlo, ¿no? Sí, cargo. Aquí obviamente el hecho de no dar cumplimiento, o puede causarte multas o la otra pues revisiones por parte del Seguro Social, ¿no? Que en este caso pues te mande una fiscalización por el hecho de no tener la obra registrada, porque como ustedes saben ahorita actualmente, pues todo lo que son las dependencias pues tienen convenios de colaboración y es muy difícil que tú como propietario de una obra o como contratista principal pues no la des de alta, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay casos, Alex, donde dice, no la quiero dar de alta, ¿no? Ya después. Pero ahí es donde entra la figura del Seguro Social a través de un método de fiscalización donde te va a empezar a preguntar y a decir, oye, a ver, enséñame tus registros de obra ante el CIROC porque es una obligación, porque eres una empresa de construcción. Entonces, evitemos eso y tratemos de que pues presentar esta información como debe ser, Alex. Fuera de cámaras estábamos hablando precisamente de que tenemos que ligar el número de obra al SUA. Así ¿Cómo es. se hace esto? O sea, no simplemente pago mi SUA y ya cumplí con mi obligación, Jessy. No, porque puede suceder que de repente tengas a lo mejor un registro patronal aquí dentro de la Ciudad de México y a lo mejor tienes una obra, no sé, incluso hasta en la misma delegación donde se encuentra tu domicilio fiscal y no necesariamente tienes que abrir otro registro. Entonces ahí lo que tienes que hacer es que vas a ligar el número de obra que registraste en CIROC a los números de trabajadores que van a participar dentro de esa obra. Y con eso entonces cuando tú presentes tu información ante el seguro, porque muchas veces a las empresas no les liberan el fondo de garantía de ese contrato hasta que no tengan la opinión de que su obra ya está registrada, de que ya se regularizó ante el Seguro Social, y entonces es ahí donde dicen, oye, ¿cómo lo voy a obtener? Entonces
a través de un COD 01, que es una autocorrección que se pudieran hacer, todas esas empresas, pues ¿qué sucede? Que tienen que presentar esta información. Entonces, para que te contemplen todas esas cuotas de esos trabajadores que participaron dentro de la obra, tienes que asignar el número de la obra. De lo contrario, pues no te la estarían contemplando, porque los otros trabajadores pues no forman parte de la obra, Alex. Claro, hay trabajadores que sí forman parte de la obra y trabajadores que no lo son. ¿Y cómo lo sabe la autoridad? Pues precisamente cuando nosotros vinculamos este pago con la obra, ¿no? Así es. Ok, Jessy, pues mira, es bien interesante esto, siempre nos deja un poco de luz la intención de estas pláticas, entonces no sé si quieras que tienes más información para comentar con las personas que nos acompañan, Jessy. Pues bueno, es importante que una vez que se da de alta la obra, pues tratar de darle seguimiento, ¿no? Porque muchas veces haces el alta, pero como mencionamos hace un rato, no presentas las incidencias, no presentas los avances y hay veces que pues ya ni siquiera te permite poder presentarlos. Entonces estén al pendiente de esa parte, porque si no, pues no presentamos la información, ¿no, Alex? Sí, Jessy, yo considero que esto es importante. Y ahora sí, ya lo noté para que no se me vayan. Conceptos como SISUB, ICSOE y CIROC son conceptos que debemos de tener claros. Son declaraciones y obligaciones diferentes, algunas bimestrales, algunas cuatrimestrales, pero son declaraciones informativas para que la autoridad sepa qué está sucediendo con nosotros. El día de hoy estuvimos hablando de CIROC, que es precisamente de empresas que se dedican a la construcción. Hablamos de tener uno o más registros patronales, hablamos de registrar la obra, hablamos de tener contratos que establezcan elementos como inicio de la obra, término de la obra, valor de la obra, etcétera, etcétera. Evidentemente, si esto no se lleva a cabo en el contrato inicial, tenemos un aplicativo mediante el concepto de incidencias en donde podemos hacer modificaciones a esta. La obra se amplió, la obra tiene un monto diferente, etcétera, etcétera, ¿no, Jessy? Sí, y ojo, también es importante mencionarles que de repente puedes tener, a lo mejor tú puedes ser el contratista principal, pero igual y vas a subcontratar toda esta parte de los trabajos. Entonces es bien importante tener los contratos entre las empresas, porque si en algún momento la autoridad te llega con un método de fiscalización, pues tú una vez con el contrato que tengas en mano donde le vas a decir yo subcontraté a estas personas, pues entonces ahí pues tendrían que revisarle a los subcontratistas. Pero si el contrato no está, pues ahí sí la responsabilidad solidaria pues va a caer pues meramente en el contratista, ¿no? Porque una vez que existen los subcontratistas, existe el contratista, pero se pasa de aquel lado, pues a ellos son a los que tendrían que revisar la autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tener estos contratos a la mano para evitar que pues llegue la autoridad y nos revise a nosotros como contratistas, que a lo mejor nada más lo único que vamos a hacer es subcontratarlo y ellos son los que van a ejecutar, entonces, o que nos revisen la totalidad del monto, ¿no? Porque a lo mejor el monto es por X cantidad, pero mucho de esa parte pues se fue para subcontratistas, entonces hay que tener esos contratos a la mano, Alex. Sí, estoy de acuerdo. Solamente por mencionar algunas de las incidencias que ya hablamos aquí, podemos hacer actualizaciones, suspensiones, reanudaciones, cancelaciones, terminación y evidentemente el reporte bimestral, Jessy. Así es, ¿no? Alex. ¿Sí? Entonces, pues si tienes tú algo más, Jessy, si no, de mi parte sería todo. Pues no, creo que por mi parte es todo. Es importante este tema que lo contemplen, porque muchas veces el no hacer el registro de las obras, pues eso nos va a implicar pues que por parte de la autoridad, o aparte de que nos va a multar, pues tengamos un método de fiscalización donde muchas veces se basan en lo que es una estimativa, ¿no? Y te dejan de contemplar pues mucha parte de lo que son pues las cuotas que pagaste. Entonces es importante que consideren todo esto. Por mi parte es todo y nos estamos en contacto. Me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Mi nombre es Jessica García. Hasta la próxima. Sí, Jessy, muchas gracias. Es un gusto para mí siempre contar con su colaboración. Jessy, un gusto siempre platicar contigo. Un saludo a nuestro amigo Luis y esperamos contar con su presencia en la siguiente emisión. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.